Conquista. Pedro de Valdivia. Don Pedro de Valdivia era un inteligente y valeroso capitán español, nacido en Villanueva de la Serena, provincia de Extremadura, hacia 1500. Hijo de unos hidalgos pobres, no obstante, había recibido una educación muy superior a la de la mayoría de los conquistadores del Nuevo Mundo. Desde joven abrazó la carrera de las armas. Impulsado por el espíritu aventurero de la época, más acentuado en él por su brillante reputación militar ganada en las campañas de su patria, vino a América dejando en España a su esposa, doña Marina Ortiz de Gaete, con la esperanza de volver pronto por ella. Después de distinguirse en la conquista de Venezuela, pasó al Perú a servir bajo las órdenes del gobernador Francisco Pizarro, servicios que le valieron un rico repartimiento de tierras y una mina de plata. Pero Valdivia, hombre animoso e intrépido, no se avino a llegar una vida quieta y subalterna en el Perú, y, aunque sus compañeros miraban con profundo desprecio a las comarcas chilenas, debido a las tristes descripciones divulgadas por los soldados que acompañaron a Almagro en su expedición a Chile, quienes pintaban la extrema pobreza del país cuya tierra, decían, no era capaz de dar de comer ni a 100 castellanos, se sobrepuso a todas esas desfavorables noticias y resolvió tentar una segunda expedición a este austral país, del que llegó a ser la primera figura. Pedro de Valdivia llegó a ser de Chile su conquistador, legislador, colonizador, mandatario absoluto y jefe militar. Valdivia y sus socios. 4 años después de la fracasada expedición de Almagro a Chile, Valdivia pidió autorización a Pizarro para conquistar y poblar este país. Sorprendió a Pizarro la petición que le hacía su mejor capitán y trató de disuadirlo, ya que según los almagristas, Chile era un país pobre, desolado, pero ante la firme resolución de este extremeño, le concedió la autorización. Al mismo tiempo llegaba al Perú un aventurero llamado Pedro Sancho de la Hoz, con igual autorización del rey de España. En tal situación, ambos pretendientes a la conquista de Chile convinieron en asociarse, comprometiéndose a apostar caballos y a enviar por mar 2 navíos cargados con víveres. Fue Sancho de la Hoz el tercer asociado, pues Valdivia ya había incorporado a su empresa al comerciante Francisco Martínez. Hacia la conquista de Chile. Valdivia gastó toda su fortuna en la organización de una columna de 150 soldados y 1000 indios auxiliares, y con ellos salió del Cusco en dirección a Chile a principios de 1540, siguiendo el camino del desierto de Atacama. En el trayecto, Sancho de la Hoz se unió a la expedición e intentó dar muerte a Valdivia, pero éste lo redujo y le obligó a dejar sin efecto el pacto. Después de un largo y penoso viaje a través de los arenales del desierto, Valdivia llegó al valle del río Mapocho el 13 de diciembre de 1540. Acampó a orillas del Cerro Huelén, así llamado por los aborígenes, al que él mismo le dio el nombre de Cerro Santa Lucía, en memoria de la fecha de su llegada, que fue el día de Santa Lucía. Fundación de Santiago. Este lugar pareció espléndido al conquistador para la fundación de la ciudad que había de servir de capital a la nueva colonia. El 12 de febrero de 1541, en una solemne ceremonia, suscribió el acta de su fundación, designando a la ciudad con el nombre de Santiago, en homenaje al santo patrono de España, y a la región la denominó Nueva Extremadura, en recuerdo de la provincia en que él mismo había nacido. Enseguida el alarife Pedro de Gamboa delineó la planta de la futura ciudad en manzanas,
y calles tiradas a cordel. La manzana del centro la destinó para la plaza y reservó los sitios para las casas del gobernador y la iglesia. Repartió los solares entre su gente y se dio comienzo a la edificación. Las calles tomaron los nombres de los vecinos más notables que en ellas tuvieron sus habitaciones. Para el gobierno de la ciudad designó un cabildo y este a su vez nombró a Valdivia gobernador de Chile. Lavalí. En un principio los indígenas creyeron que los españoles eran inmortales y por tanto invencibles. Pero un día, cansados de los trabajos a que les sometían, quisieron confirmar esa supersticiosa creencia. Engañado un español con la esperanza de encontrar oro, lleváronle a un sitio solitario, a un paraje donde no había absolutamente nadie, y de un golpe de maza le dejaron tendido en el suelo. Corrió la sangre, le palparon y se convencieron de que el español era mortal. La noticia corrió de tribu en tribu, entonando su idioma nativo. La valí, mortal, mortal. Y estalló la sublevación teniendo como jefe a Michimalonco, cacique del valle de Aconcagua. En Concón mataron a todos los españoles que allí construían un bergantín. En represalia, Valdivia hizo apresar a 7 caciques. Destrucción de Santiago. La sublevación indígena colocó a Valdivia en pie de guerra, por supuesto. Noticiado de que desde el sur avanzaba un cuerpo de indios, salió a su encuentro a la cabeza de 90 jinetes, dejando en la ciudad 50 hombres solamente. Michimalonco cayó entre tanto sobre Santiago al amanecer del 11 de septiembre de 1541 y destruyó completamente la ciudad, incendiando su casa después de 11 horas de lucha. En la defensa se distinguió una mujer llamada Inés de Suárez, que había venido desde el Perú con Valdivia. Ella hizo decapitar a los 7 caciques que tenían prisioneros, y para amedrentar a los asaltantes les mostraban sus cabezas ensangrentadas, ensartadas en picas. Luego, armada de una espada, salió al frente del combate para infundir ánimo a los soldados. Murieron 4 españoles y los demás quedaron heridos. Cuando volvió a Valdivia, solo encontró los escombros humeantes de la ciudad de Santiago. Ordenó su rápida reconstrucción y mandó un emisario en busca de socorros al Perú. Más de 1 año y medio debieron pasar los españoles en mortal angustia, casi desnudos y sin tener qué comer. Sembraron unos puñados de trigo y propagaron algunas gallinas y cerdos salvados del incendio por la mismísima Inés de Suárez. Por fin llegó a la desierta bahía de Valparaíso un buque con auxilios despachados del Perú, al mando de Juan Bautista Pastene. Doña Inés de Suárez, la heroína de la defensa de Santiago, fue la única mujer española que vino en la expedición de Valdivia. Era la compañera del jefe y la abnegada enfermera de todos los soldados. Más tarde se unió en matrimonio con el capitán don Rodrigo de Quiroga, que después fue gobernador del Reino de Chile, y doña Inés, legítima gobernadora. Vivió hasta su muerte en Santiago en 1580. Viaje de Valdivia a Perú. Con los refuerzos recibidos, Valdivia mandó a fundar al norte en el trayecto al Perú la segunda ciudad y la llamó La Serena. Y la fundación la hizo Juan Boón en 1544. Luego, impuesto el conquistador de las continuas revoluciones que estallaban en el Perú, desde el asesinato de Pizarro por los mismos almagristas, partió a combatir en defensa de los derechos del rey. Durante su ausencia, los indígenas destruyeron La Serena, ciudad que fue reconstruida por Francisco de Aguirre. También hubo un conato de rebelión en Santiago, encabezado por Pero Sancho de la Hoz, el mismo que antes había atentado contra Valdivia. En esta oportunidad, Sancho fue ahorcado. Cuando todo estuvo pacificado en el Perú, el representante real de la Gasca,
Confirmó a Valdivia como gobernador de Chile y le permitió reclutar 200 hombres con los que volvió dispuesto a llevar a cabo su conquista. Campaña de Arauco. Valdivia llegó a Santiago en 1549 y de inmediato preparó una expedición al sur para ir a someter a los araucanos. Antes de ponerse en marcha, dejó en poder del cabildo su testamento, por si moría en la campaña, en el que daba a conocer a su sucesor. Los araucanos hicieron frente a los invasores con gran valentía. El primer encuentro notable tuvo lugar en el valle del estero Andalién, cerca del río Biobío. Don Pedro de Valdivia se detuvo en el sitio donde hoy está Penco, que corresponde al lugar donde fundó la tercera ciudad, a la cual llamó Concepción. Esto sucedió en marzo de 1550. Al año siguiente, Valdivia pasó audazmente el río Biobío y en pleno territorio de Arauco fundó las ciudades de Imperial, Angol, Villarrica y Valdivia, y los fuertes de Tucapel, Purén y Arauco. Elección del Toqui. Mientras el gobernador organizaba la colonia de Chile, se reunían los caciques araucanos convocados por el viejo Colo-Colo para la elección de un toqui que debía dirigir la guerra contra los extranjeros invasores, que eran, por supuesto, los españoles. Pero como todos se disputaban el mando y no había manera de ponerse de acuerdo, se trajo a la reunión un pesado tronco de árbol, convirtiéndose en que aquel que lo sostuviera más tiempo sobre sus hombros sería elegido el toqui. Paikaví fue el primero en probar las fuerzas. Lo sostuvo 6 horas. Elicura resistió 9, Purén mediodía, Ongolmo más de mediodía, Tucapel 14 horas, Lincoyán alcanzó 20 horas. Cuando todos creían que era Lincoyán el que iba a tener la victoria, se presentó nada más y nada menos que Caupolicán, quien anduvo un día y una noche con el pesado tronco a cuestas. Colo-Colo anunció entonces: con esfuerzo prodigioso, Caupolicán ha vencido. Caupolicán. Caupolicán, cuyo significado en mapuche es duro como pedernal, es el primer caudillo de las huestes de Arauco. Fue elevado a la dignidad de toqui en 1553. Tan pronto como hubo recibido el distintivo de su jerarquía y autoridad, atacó la plaza de Arauco, artillada y defendida por considerable número de españoles, y la rindió en singular batalla. Enseguida destruyó el fuerte de Tucapel. Valdivia tuvo conocimiento en Concepción de esta sublevación indígena, desde donde acudió en socorro de la guarnición de Tucapel. Pero no creyendo de mayor importancia este alzamiento de los araucanos, llevó consigo solamente 50 jinetes, los que aumentó en el camino. Lautaro. Lautaro, Traro Calvo, era un valiente e inteligente mocetón araucano. Valdivia lo había llevado prisionero a Concepción. Destinándole al cuidado de sus caballos, vivió cerca de un año entre los españoles, pero cansado de la esclavitud se fugó y fue a incorporarse entre sus compatriotas rebeldes. Cuando se supo en Tucapel que Valdivia avanzaba a vengar la destrucción del fuerte, Lautaro reunió a los indios y en un fogoso discurso les enseñó un nuevo plan de combate para derrotar a los españoles, que consistía en la formación de varios grupos, los cuales entrarían en batalla uno tras otro hasta cansar a los enemigos españoles. Los araucanos aprobaron el plan, este plan que había hecho Lautaro, y le dieron el mando de sus huestes, proclamándole ahí mismo como un nuevo toqui. Contaba entonces Lautaro con 20 años de edad. Batalla de Tucapel. Valdivia llegó donde había existido el fuerte de Tucapel con 60 jinetes. De pronto se vio acometido por un grueso pelotón de indios que salían de los bosques, travándose un desigual combate. En ambos lados había frenética sed de venganza. De nada sirvieron el ímpetu y la pericia de los castellanos ante aquella furiosa muchedumbre mapuche, cuya masa iba renovándose sin cesar.
El epílogo del combate de Tucapel, en que el genio de Lautaro brilló a la altura de los grandes generales del mundo, fue la fuga de los pocos españoles sobrevivientes. Pero ni a este recurso pudieron acogerse, porque Lautaro había tomado ya sus medidas para cerrar todos los caminos de retirada. Ningún español escapó con vida. Valdivia fue hecho prisionero en un pantano cuando escapaba del campo de batalla en un brioso caballo. Muerte de Valdivia. La batalla de Tucapel tuvo lugar en los últimos días de diciembre de 1553, cuando don Pedro de Valdivia fue conducido a presencia de Lautaro y Caupolicán. Les pidió le conservaran la vida, prometiéndoles retirarse de sus tierras, pero mientras deliberaban los jefes acerca de todo ello, un feroz cacique llamado Leucotón, descargando sobre la nuca de Valdivia un violento golpe de maza, dio fin a la escena, tendiendo en el suelo al altivo conquistador con la cabeza despedazada. Tal fue el fin de la agitada vida del primer gobernador de Chile. Sucumbía a la edad de 56 años, al cabo de 13 años de haber fundado una gran colonia, bien modesta por entonces, pero destinada a ser cuna de una nación vigorosa y altiva que le recuerda con respeto y veneración. Chile. Sucesor de Valdivia. La noticia de la muerte de Valdivia causó una gran consternación en toda la colonia. Se abrió el testamento que el gobernador había dejado cerrado en poder del cabildo, y según su voluntad, don Jerónimo de Alderete debía sucederle. Pero don Jerónimo había muerto. Ocupaba el segundo lugar don Francisco de Aguirre, quien se encontraba al otro lado de los Andes. Tomó el mando entonces don Francisco de Villagra, que ocupaba el tercer lugar en el testamento de Valdivia. Campañas de Lautaro. El vencedor de Valdivia, Lautaro, no se dormía sobre sus laureles. Preparó sus tropas para marchar sobre Concepción. El nuevo gobernador salió a su encuentro, pero fue derrotado en la cuesta de Marihueño en 1554. Lautaro, frente a un numeroso ejército de araucanos, pasó entonces el Biobío como un bárbaro exterminador. Los españoles evacuaron la ciudad y los indios saquearon y quemaron sus casas. Lautaro, desde una colina, contemplaba los incendios, dando gritos de contento y, en tono elocuente y altivo, decía en su idioma nativo: «Yo soy Lautaro, que acabó con los españoles. Yo, el que los derrotó en Tucapel y en la cuesta de Marihueño. Yo maté a Valdivia y a Villagra puse en fuga. Yo los maté, yo maté a sus soldados y abracé la ciudad de Concepción». Combate de Mataquito. Alentado Lautaro con sus victorias, concibió la audaz idea de arrojar a los conquistadores de Chile. En 1556, poseedor ya de una inmensa caballería, emprende la realización de su atrevido proyecto, que levanta su fama a la altura de los más famosos libertadores. Mientras Caupolicán avanzaba hacia el sur contra Imperial y Valdivia, Lautaro atravesaba el Maule. Cuando se supo en Santiago que Lautaro iba en dirección a la capital, el pánico que se apoderó de los españoles fue indescriptible, y hasta se pensó en una retirada a La Serena, o en una vuelta al Perú incluso. Como el gobernador don Francisco de Villagra estaba enfermo, mandó a su hermano Pedro de Villagra a impedir el avance de las huestes araucanas. El encuentro tuvo lugar a orillas del río Mataquito y fue favorable a Lautaro, pero a causa del invierno suspendió la campaña para volverla a emprender con nuevos bríos en la primavera. Muerte de Lautaro. Volvió Lautaro con sus huestes al norte y acampó nuevamente junto al río Mataquito. Villagra le rodeó, pero valiéndose de un astuto ardid para sorprenderlo, ocultó su ejército e hizo que unos indios auxiliares se vistieran al modo de los españoles y les obligó a simular un retiro hacia Santiago. Avisado Lautaro del aparente retiro de los españoles, se entregó al descanso. Por otra parte, un traidor indio condujo durante la noche a los enemigos de sus compatriotas hasta el campamento del jefe. Lautaro hizo esfuerzos supremos para organizar la resistencia,
pero pronto cayó herido de muerte en brazos de su mujer, Teresa Guacolda. Era el amanecer del día 29 de abril de 1557. Su cabeza fue llevada ensartada en una pica a Santiago. De este modo sucumbió el heroico capitán araucano, Lautaro, en una cobarde sorpresa, vencido por la traición. Suplicio de Galvarino. El suplicio de Galvarino es ejemplo del valor sin igual de los araucanos. Hecho prisionero en Lagunillas, el gobernador ordenó que le cortasen ambas manos y le dejasen en libertad para que la vista de su castigo produjese terror entre sus compatriotas. Llegado el momento del suplicio, Galvarino colocó sereno y tranquilo la mano izquierda sobre el tronco en que debían mutilársela, y cuando la vio desprenderse de su brazo al golpe del hacha, sin dar muestras de dolor, puso su mano derecha. Cortadas ambas manos, presentó el cuello al hacha decapitadora, y como le manifestasen que se le hacía la gracia de la vida, profirió altivas palabras de indignación, y se alejó jurando vengarse. García Hurtado de Mendoza. A fines de 1557 llegó a reemplazar a Villagra don García Hurtado de Mendoza, arrogante joven de 22 años, nombrado gobernador por su padre, el virrey del Perú. A su paso por Coquimbo, ordenó que Villagra y Aguirre, que se disputaban el poder, fuesen remitidos a Lima. Hurtado de Mendoza siguió directamente a Concepción y entró en la Araucanía. Caupolicán le salió al encuentro, pero fue rechazado sucesivamente en los combates de Lagunillas y Millarapue. Después de estos encuentros, el joven gobernador fundó la fortaleza de Cañete y continuó hacia las inexploradas regiones del sur, alcanzando hasta el Golfo de Reloncaví, donde descubrió el archipiélago de Chiloé. Muerte de Galvarino. Enardecidos los araucanos ante el suplicio de Galvarino, presentaron la batalla a los españoles en comarca de Millarapue. Tomado prisionero nuevamente, Galvarino fue condenado a ser colgado de un árbol, pero habiéndose condolido de su infortunio, el poeta don Alonso de Ercilla se esforzó por libertarle de la muerte, alegando que le había visto pasarse a las filas españolas. Galvarino le respondió descubriendo sus brazos mutilados, que había tendido ocultos debajo de su manta, diciéndole: no quiero recibir la vida de vosotros, y solo siento la muerte por no haber podido haceros pedazos con los dientes. Los conquistadores se exaltaron en presencia de la soberbia de aquel cacique y apuraron el sacrificio. Prisión de Caupolicán. Mientras Hurtado de Mendoza exploraba en el sur, el infatigable Caupolicán proyectó un asalto a Cañete, pero traicionado por un indio llamado Andresillo, que puso sobre aviso al jefe de la plaza, el asalto fue un desastre. Este mismo indio traidor condujo enseguida a los españoles a la ruca del Toqui, donde fue cogido prisionero y conducido a Cañete. Se cuenta que Fresia, llevando un niño en sus brazos, se presentó ante su marido prisionero diciéndole enfurecida: ¿no eras tú quien prometía conquistar España? ¿No sabes que la muerte en la batalla da honra y la gloria al guerrero? Toma a tu hijo, críale tú, que en mujer te has cambiado. Yo no quiero título de madre del hijo de infame padre. Dicho esto, se alejó abandonando al niño a los pies de Caupolicán. Muerte de Caupolicán. El capitán Alonso de Reynoso, jefe de la plaza de Cañete, condenó a Caupolicán a morir empalado. Este cruel suplicio consistía en sentar a la víctima sobre una estaca terminada en punta, alzada sobre un tabladillo. Caupolicán subió al tablado cargado de cadenas, y cuando se acercó el verdugo, que era un negro africano, Caupolicán no pudo soportar la afrenta y dio a aquel tal puntapié que lo hizo rodar por tierra malherido. Después, ayudado apenas por los españoles, sentóse sobre la punta de la
aguzada estaca, y sin dar señales de dolor soportó tan horrible suplicio. Esto ocurría en el año 1558. La posteridad recuerda con gran admiración al general de los mapuches y le señala como el tenaz defensor de la libertad de su pueblo. Los conquistadores asistían con dolor a estos dramas, que eran pasos obligados de la guerra, en que los araucanos ponían en evidencia su gran valor y el carácter indomable de su raza. Con la muerte de Caupolicán pareció dominada la Araucanía. Alonso de Ercilla. Don Alonso de Ercilla y Zúñiga era un capitán de esmerada educación y de gran temperamento poético. Había nacido en Madrid en 1533. A los 21 años cumplidos, sintiendo sed de aventuras, Ercilla se trasladó a América y vino a Chile formando parte del séquito de Hurtado de Mendoza. Aquí participó en 7 grandes combates con los araucanos y siguiendo al gobernador en su exploración del sur de Chile, fue el primero en llegar a la isla de Chiloé. La Araucana. Pero Ercilla no adquirió notoriedad como soldado. Su celebridad la alcanzó como poeta, con su poema épico La Araucana, en que cantó la conquista de Chile y el heroísmo de los araucanos. Ercilla escribía los versos de su inmortal poema en el teatro mismo de la guerra, apoyado a veces sobre piedras incluso. Por un disgusto que tuvo con don García, hubo de volver inesperadamente a España, donde en 1569 inició la publicación de su obra. He aquí cómo describe a Chile en esta estrofa. Con fértil provincia y señalada, en la región antártica famosa, de remotas naciones respetada, por fuerte, principal y poderosa. La gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni extranjero dominio sometida. El pueblo de Chile ha erigido un magnífico monumento que perpetúa la memoria del insigne cantor de Arauco. Está ubicado en la entrada del Parque Cousiño y es obra del escultor español Col y Pi. Arauco domado. Más tarde el poeta criollo Pedro de Oña, nacido en Angol, escribió en el Perú el poema titulado Arauco domado, destinado a exaltar la participación de Hurtado de Mendoza en la conquista de Chile, pues Ercilla no le menciona en su obra. Pero este poema no tuvo para nosotros más mérito que el de haber sido escrito por el primero de los poetas nacidos en Chile, Pedro de Oña. Fin de la conquista. Por mandato de Hurtado de Mendoza, el piloto Juan de Ladrillero tomó posesión del estrecho de Magallanes en 1557 a nombre de Chile. También envió una expedición al otro lado de los Andes, al mando de Pedro del Castillo, quien fundó las ciudades de Mendoza y San Juan en 1560. Comenzaba don García a ordenar el gobierno de la colonia, aparentemente ya pacificada, cuando supo que el nuevo rey de España, Felipe II, sucesor de Carlos V, había nombrado gobernador de Chile a don Francisco de Villagra, y sin esperar la llegada de éste se embarcó para el Perú, donde más tarde fue virrey. El término del gobierno de Hurtado de Mendoza es considerado como el fin del periodo de la conquista, en 1561, y el principio de la era colonial de Chile.